Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Caro. Y yo soy Davin. Y pues bueno, el día de hoy también va a ser como uno de esos días en que no hablamos de una película, sino que vamos a hablar de una serie. Y pues la serie que vamos a hablar el día de hoy no es una serie tan reciente, o sea, ya tiene rato. Sí, ya tiene sus años. Pero cuando salió fue una serie que sí generó, pues, bastante, ¿qué será? Tracción, controversia. Tracción, ajá, sí. Sí fue bastante popular, la verdad, la serie. Y entonces, pues nos gustaría hablar de esa serie porque hasta hace poquito, Davin vio la serie. Entonces, pues queremos hablar de la serie para ver cuáles son sus opiniones. Yo ya había visto la serie cuando salió precisamente y luego la volví a ver porque pues sí me había gustado bastante la serie y luego esta otra vez que la vio, la vi con él y pues nuevamente, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de esto. Esta serie que vamos a hablar es la de Pretty Little Liars y no sé si algunos de ustedes ya hayan visto esta serie hace mucho o ya conozcan sobre esto y pues vamos a empezar. Y pues creo que lo primero es dar como a lo mejor un contexto general de la serie. Es una serie bastante larga, son 6 temporadas y ¿No son 7? Digo, 7 temporadas. Cada temporada sí tiene que ser a unos 20 capítulos, o sea, como eran las series antes. Creo que es algo que me gusta bastante de estas series de antes, ¿no? O sea, que eran series largas, o sea, que dejaban que se desarrollara la serie, que se desarrollaran los personajes, que hubiera esta trama, que pudieran salir diferentes tramas y les dieran su espacio a que se desarrollaran, a que cerraran todas estas tramas. No como pues el formato de series muy de ahora, ¿no? 8 capítulos por temporada. 8 capítulos y ya. Lo que se dio y punto. Entonces como que esto fue algo que como la característica de esta serie también. Y esta serie está basada en unos libros de Sarah Shepard. Y los libros también son bastantes, o sea, son más que Como 13, ¿no? Sí, creo que son 13 libros y cada libro como que sí está... Yo la verdad no he leído los libros, pero sí es algo que me gustaría hacer en algún momento. Y bueno, de algo que... bueno, vamos como primero, ¿no? Lo que trata la serie es bueno, es un grupito de amigas y creo que aquí ya no podemos hablar, no hay que cuidarnos tanto de los spoilers porque pues ya es una serie bastante... Quien la vio, la vio. Y quien no la vio... Sí. Están como en un granero, o sea, como en el jardín de una de estas amigas, que es de Spencer, y despiertan y una de sus amigas no está, que es Allison, ¿no? Despiertan y es como, pues, ¿dónde está? No la encontramos y de repente ya hace como este salto la historia, pasa como un año y la amiga sigue desaparecida, ¿no? Allison sigue desaparecida y hasta que encuentran el cuerpo de Allison, murió, ¿no? O sea, entonces empiezan como las investigaciones de que alguien la asesinó y a la par de esto ellas empiezan a recibir mensajes en su celular. Son mensajes anónimos, pero solamente están firmados por la letra A. Su celular Nokia. Ajá. 80, no sé sí, qué. Sí, o sea, no se imagina como de ladrillito, ¿no? ¿Qué año es? La serie empezó en, ¿qué será? ¿2014 más o menos? No, ¿a poco en 2014 estaban los celulares de ladrillito? No. No, pero no eran de ladrillito. Casi. No, bueno. No eran celulares de ladrillito. Pero no eran touchscreen todavía. Ya usaban touchscreen como en algunas temporadas. De la serie. Ajá. Bueno, eso no es tan relevante. Ajá, bueno. Entonces empiezan a recibir como estos mensajes, pero son mensajes bastante
raros, porque empiezan como a ser muy amenazadores, ¿no? Así como de secretos de ustedes, como cosas que hicieron. Y entonces la trama va mucho a esto, a que esta persona que les empieza a enviar los mensajes conoce secretos de ellas y empieza a amenazarlas con estos secretos. Y la trama va con eso. O sea, toda la temporada va mucho a cómo las empieza a orillar, a obligar a hacer muchas cosas con tal de no revelar secretos, porque pues sí tienen ahí como cierta cola que les pisen debido a la relación que fueron estableciendo con Allison, que es esta chica a la que asesinaron, que pues aquí en la serie como que sí la ponen que era como digamos como la villana, ¿no? O sea, la chica popular, que todo el mundo se quería juntar con ella, todo el mundo la admiraba, pero pues trataba muy mal a muchas personas y de que tenía enemigos, y pues estas amigas de ella son las que están como muy, no sé, como entrelazadas en toda esta trama. Entonces creo que esa es como en palabras muy, muy generales de lo que va la serie. Y creo que me gustaría empezar con, ¿tú qué piensas de la serie? O sea, ¿qué te gustó de la serie? ¿Qué no te gustó de la serie? ¿Qué piensas de esto? Híjole, es difícil estructurar un capítulo sobre una serie tan larga porque inevitablemente acabas cayendo en tramas muy específicas para ejemplificar. Pero a grandes rasgos diría que es curioso que en este podcast casi siempre yo soy muy benévolo con las series y Caro es más crítica y creo que este va a ser el episodio opuesto. Eh, Tengo mis reservas con la serie, tengo en general más problemas que elogios, más críticas que elogios. Pero bueno, vamos por partes. Como suelo tener mucho esa permisividad en las series, pues también sí reconozco que tiene cosas buenas. Particularmente creo que lo más interesante de la serie es esta atmósfera que crea de suspenso. Creo que el género del suspenso es muy difícil de mantener por 7 temporadas. Yo te lo decía desde la primera vez que la empezamos a ver. Dije, ¿cómo rayos esto puede sostenerse por 7 temporadas? O sea, van a ir dando largas, van a ir haciéndose mensos, ¿ok? Y en realidad no, en realidad la serie evoluciona de manera orgánica la mayoría de las veces como... aquí está el misterio de la temporada y se resuelve, pero este misterio genera más preguntas, ¿no? Y entonces esa sensación de misterio y de atraparte y de querer saber quién es, qué hace, por qué lo hace, etcétera, se mantiene relativamente de forma orgánica durante casi toda la serie, lo cual creo que es meritorio. Definitivamente creo que no es fácil de lograr. También, como decías, ¿no? Como esta parte del terror y del acoso cibernético, creo que lo manejan de manera muy... que seguramente, digo, yo no la experimenté en el momento, ¿no? Pero que seguramente adelantado a su época, ¿no? Porque obviamente justo apenas estaba empezando esta parte de las redes sociales y esta parte de la conexión y demás, y entonces la manera en la que ellos experimentan con este concepto de que de repente te llega un mensaje de alguien que no sabes quién es y no tienes manera de rastrear y si saben algo de ti lo pueden usar en tu contra y demás. Creo que estuvo bien ejecutado, creo que lo hizo entretenido, añade a esta capa de suspenso. Y en términos de desarrollo de personajes, no sé, estoy dubitativo porque hubo buen desarrollo en algunos personajes, hubo otros que creo que se quedaron planos la mayor parte de la serie y hubo otros que tuvieron muchas oportunidades de desarrollarse y no las hicieron. Particularmente hablaré ya más adelante de quienes me generaron mayor problema en la serie. ¿Y qué más? Pues creo que a grandes rasgos la serie es entretenida, la serie presenta esta trama de suspenso y de un terror de acoso cibernético bastante bien ejecutada la mayoría de las veces. Nunca se sintió que se sacaran algo así de la manga por completo. Creo que la mayoría de las veces si volteas para atrás había al menos una pista.
Algunos de las revelaciones no me gustaron tanto, como que dije, pero en general... ¿Cómo cuál? No sé, digo, ya sin ser un spoiler demasiado específico, que digo, ya no nos cuidamos, pero me pareció exagerada la cantidad de parientes de Allison que tenían que ver con la trama en ese sentido. Cada temporada le aparecía un primo, hermano, sobrino, no sé qué, desaparecido, que nadie sabía que existía, pero bueno, se le perdona. Creo que la mayoría estuvo bien ejecutado, pero creo que sí reiteró mucho en una misma idea a lo largo de las temporadas. Y creo que los dos problemas que tengo con la serie, igual ya ahorita me dices tú qué opinas de todo esto que menciono y ya al final nos vamos con los problemas, pero para irlos adelantando, la relación de Arya y Ezra, que son maestro y alumna, en resumidas cuentas, es muy problemática. Es muy problemático lo que hace la serie y creo que es muy irresponsable por parte de la serie emitir un mensaje de esa naturaleza en nuestra época. Y grave, creo que no se hizo suficiente eco de eso a nivel social. Creo que lo que más me preocupa es que los fans era como, ay, sí, son mi pareja favorita y que no sé qué, y nadie hablaba de la otra parte. Pero bueno, ya más adelante hablo de por qué, no me quiero adelantar tanto. Y el otro problema que quizás, a lo mejor si no lo ves así, digo, las protagonistas se quedaron sin consecuencias. O sea, las protagonistas, la parte central de la trama es, ustedes tienen secretos que no quieren que se revelen y yo me aprovecho de eso para que hagan cosas todavía peores y que durante la serie cometen mínimo unos 10 crímenes cada una y pisan la cárcel una temporada, pero ya después quedan inmunes y quedan sin ningún historial y quedan final feliz y nunca pagan por ninguno de los crímenes que cometieron, que fueron bastantes. Creo que manda un mensaje contradictorio la serie en ese sentido y a lo mejor te quedas un poco con la sensación de ese es el ejemplo de lo que no se debe de hacer, porque creo que hasta les preguntaban, ¿no? A las actrices y era como, no, si a mí me pasa eso, yo luego voy y le digo a mis papás, ¿no? Cosa que no hicieron las protagonistas y que por eso se hizo tan grande el asunto, porque nunca fueron a la policía, ni con los papás, ni con figuras de autoridad, ni con nadie. Creyeron que ellas podían resolverlo todo. Entonces quizás es el ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero aún así, no sé, el hecho de que aún así se hayan salido con la suya, es como, pues, no sé. Esos son mis dos problemas con la serie. Pero fuera de eso, sí reconozco que a nivel de guión y a nivel de trama y de desarrollo de algunos personajes, hubo ejecuciones sólidas, pero esos problemas para mí, no sé, no me permiten calificarla de mejor manera. Pero bueno, no sé, tú quieres comenzar por tu experiencia inicial, tu experiencia reviviéndola, o si estás de acuerdo o no conmigo. Sí, creo que ahorita que ibas comentando todos estos puntos, sí pensaba justo en eso, o sea, cómo cambió mi punto de vista de la primera vez que la vi a esta última vez que la vi, porque precisamente la primera vez que la vi, pues yo la vi también siendo, pues, adolescente, pero no... O sea, es que creo que la serie está dirigida para adolescentes, pero no Sí, tan adolescentes como de 13, o sea, 12, 13, 16 14. para Sí, arriba, ¿no? ajá, sí. Entonces yo la vi también más o menos como a esa edad, no sé, 17, 18, más o menos. No, como de 16, 17 a lo mejor la vi. Uh-huh. La primera vez que la vi. Entonces como que sí va muy dirigido a ese público y puedes como identificarte con muchas cosas cuando estás viendo esa serie. O sea, siento que tal cual va a ese público. Entonces la ves y te sientes como muy parte de eso. O sea, porque es como, Uh-huh. también estás en la prepa, también estás como para iniciar la universidad, como que vives muchas de esas cosas y te sientes como, a lo mejor como muchas cosas que viven los personajes, eh, como muy cotidianas o algo así, no sé, en esa parte. Y también por lo mismo como que tu mentalidad no ve a lo mejor más allá de lo que está pasando en la serie, no sé. Y ya ahorita que lo ves como de una manera como
no sé, como más desde afuera. Y entonces dices, oye, sí, ¿eso qué onda, no? O sea, ¿por qué no se salieron? O sea, ¿por qué se salieron con la suya? O sea, eso no debería de haber tenido consecuencias. O sea, ¿por qué simplemente alguien va y confiesa en lugar de ellas y dice que como esta, la que era la mamá de Spencer, la mamá biológica, ¿no? Mary Drake, que va y dice, no, yo fui la que hice esto, esto y esto, cuando en realidad ella no fue, o sea, fueron ellas, ¿no? Y cuando la vi fue así como, sí, va, ¿no? O sea, como que no pasa nada, chido. Uh-huh. Y ya cuando lo ves ahorita es como, ¿qué? O sea, no sé, como que sí es cierto. O sea, todas las veces que fueron ellas, pues sí, rompiendo las reglas, pero como ya no las reglas de una institución o las reglas de la escuela, no sé, o sea, como cosas ya muy ilegales y no pasó nada. Pero cuando las ves siendo adolescentes, como pues estás en ese lugar y dices, pues sí, no, ajá, va. Y ya ahorita dices, sí, oye, eso debió de haber tenido también consecuencias. Hazte responsable también de tus acciones. O sea, no por mucho que, claro, o sea, se sentían amenazadas y eso también tiene una consecuencia. No porque tú seas al que le mandan el mensaje o no porque tú estés en ese lugar, no vas a tener una consecuencia lo que tú hagas. Porque creo que también estuvieron como en esa posición de haber tomado una decisión. O sea, de haber dicho, ok, voy y hago esto o voy y hago aquello, ¿no? Y fue como, mejor no hago nada. No sé. O simplemente muchas de cómo llegaron a eso fue por haberse juntado en un principio con Allison y haber dejado ciega a Jenna y haber culpado a Toby y de ahí empezó como mucho de la trama. Uh-huh. O sea, fueron también consecuencia de sus acciones. Exacto. Y no hacerse responsable de eso. O sea, y cuando eres adolescente no pasa nada cuando lo ves, es como, ok. Como que te dejas llevar mucho por eso. Y ahorita es desde un punto de vista muy diferente. Pero creo que sí estoy muy, muy de acuerdo en lo que mencionas de que el suspenso que manejan en la serie es muy bueno. O sea, incluso desde cuando lo vi la primera vez y ahora que lo veo, sigue siendo como ese suspenso, ese miedo de que alguien te manda un mensaje y no sepas quién es y que te sientas como con esa amenaza de todo el tiempo. O sea, la primera vez que lo vi yo decía, qué miedo, o sea, que todo el tiempo te sientas con esa amenaza constante y que sepan algo de ti y que todo el tiempo estén como obligándote a hacer cosas que no quieres porque algo te puede pasar. O sea, porque también ya llegaba a un extremo bastante enfermo, ¿no? O sea, como lo que le pasó a Emily de que robaron sus óvulos y, o sea, ya esos extremos creo que es bastante fuerte y luego implantárselos a Allison, o sea, no sé, cosas muy fuertes, como que ya también se les salían a ellas de las manos, como que sí manejaron muy bien ese tema del miedo, del suspenso, de perder el control como, no sé, de tus propias decisiones, de tu propia vida, de muchas cosas, pues sí, o sea, muy simples, muy de cosas, o sea, ya hasta de lo que vas a estudiar, de cosas así, porque en todo tenía ya como control esta persona sobre ellas. Y creo que fue algo que manejó muy, muy bien la serie durante todas las temporadas. Y claro que tú también me decías, o sea, ¿cómo lo van a manejar 7 temporadas? Y yo así como, pues espérate, o sea, porque las 7 temporadas lo manejó muy bien. Y ahorita que también mencionabas esto que no te gustó a lo mejor mucho, que siempre le salían los parientes a Allison, de que siempre tenía como un pariente. ¿Cuántos conté? Eran como 7, ¿no? 8. No. Claro que sí. Claro que no. Ahorita los cuento otra vez. No, te digo. Creo que me gustó que se manejara así, o sea, que ella tuviera estos parientes porque siempre la pusieron a ella como, o sea, era de alguna manera como un poco la protagonista, todo giraba en torno a ella y ella era como la niña perfecta, o sea, la popular, la bonita, la que todo lo hacía bien, pero también de alguna manera tenía la familia un poco perfecta, o sea,
pues la mamá que la apoyaba, o sea, lo que daban a aparentar es pues la mamá, el papá que la apoyaban, el hermano guapo que jugaba en un equipo, o sea, como que todo muy bien, pero estaba llena de secretos y me gustó que pusieran eso, ¿no? Como la típica familia que aparenta todo muy bien, la familia americana que todo está bien y la hija perfecta con el hermano perfecto y la mamá perfecta y el papá perfecto, pero realmente sin escarbar mucho era una familia súper disfuncional, súper disfuncional. Y entonces me gustó eso, que fueran sacando todos sus secretos súper sucios, así de todo lo que tenían arrastrando y todo lo que traían ahí, que entre todos ellos ahí casi se mataron y así. Eso me gustó. O sea, que fuera en esa familia y que terminaron ahí todo, o sea, todo fue culpa del papá de Spencer, o sea, y que terminaran como esas dos familias involucradas y no sé, me gustó y casi que eran, o sea, y vecinos. Entonces, me gustó esa trama. Pero no sientes tú que, o sea, sí, estoy de acuerdo, está muy bien esta parte de las familias y los secretos y de que no todo es lo que se aparenta y la disfuncionalidad a los extremos que puede llegar en una familia y las consecuencias que puede tener. Solo sentí que lo repitieron, lo reciclaron en temporadas, pero No, no lo sentí así. mm, está bien. Ah, y sí. Ahorita que también mencionabas lo de Allison, también por eso me gustó la manera en la que se fue cayendo el personaje. O sea, porque creo que todas las primeras temporadas era como el personaje, ¿no? Allison, todo lo que hacía, la popular y me gustó cómo lo fueron manejando, que se fuera cayendo, que se fuera rompiendo ese personaje. O sea, ya no era Allison, ¿no? O sea, era... O sea, no sé, me gustó también eso, o sea, porque en la medida en la que se iban descubriendo todo lo que hacía su familia, ella también se iba como manchando con todo eso. Y me gustó eso, pero también me confundió un poco cómo en el momento en el que Allison aparece, o sea, que descubren que no está muerta, como que automáticamente se rompe el misterio. O sea, no sé si recuerdas mucho como estas primeras temporadas, que era como esta idealización de Allison de todo lo que hizo antes de morir, ¿no? Rentó el helicóptero, o sea, que le daban el paseo en el helicóptero y las frases que ella decía, se sentía libre, no se sentía atrapada, no se sentía perseguida, que usaba la peluca de color castaño, que usaba la gabardina roja, que qué era lo que hacía, que por qué rentó una habitación en tal lugar, que por qué se veía con Jan, que por qué, o sea, como todas estas cosas súper misteriosas que hacía, y también a ti como espectador te vendían esta idea de qué era Allison entonces, quién era, qué era lo que hacía, por qué tanto misterio, no era esta persona que te aparentaba ser tan popular, sino que como que había cierta fragilidad o había como, no sé, como que no era, no sé, como que algo había hecho antes de morir, porque también habló con el papá de Arya y lo amenazó, y también habló con tantas personas antes de morir. No sé, como que sí había otro personaje aparte del que ya te habían pasado antes, y de repente aparece y se rompe el misterio. O sea, como que nunca la interrogan de todas estas dudas que ellas tenían sobre ella, sobre lo que hizo, sobre qué fue lo que pasó. Nadie la interroga. O sea, nadie le pregunta como por qué la peluca, por qué lo del helicóptero, siempre quién era esta persona, si hablaste con ella, si hablaste... O sea, nadie, como que, ya, apareció, no estás muerta, bueno. Chido. Ajá, gusto en verte. No, y ya, o sea, como que todo esto que te manejaron las primeras temporadas ya no. Solo apareció viva y punto. Eso sí fue como que... Pero también me gustó cómo se cayó el personaje. O sea, ya no era Allison. Wow. Y también siento que ahí dejó de estar la trama en torno a ella y a que hubiera parecido viva. O sea, ya era más
o sea, como que el personaje ya eran todas, ya no solo Allison. Pero sí se cayó. O sea, me gustó cómo fue cayendo el personaje. O sea, no como de, pues es que la actriz o algo. No, sino que me gustó cómo manejaron eso para la trama. Sí, quizás ahí es el único punto donde podrías hablar de una especie de consecuencia. Creo que en ese sentido Allison vivía por encima de la ley antes de que desapareciera y como que ahí sí le vino su estate quieto. Y, y sí, es un personaje interesante en ese sentido, no lo había pensado como lo mencionas, que porque al final termina teniendo una vida bastante normal, bastante más, quizás no es tu típico arco de redención, ni tu típico No. arco de hijo pródigo, de así, pero sí justo más humanizante quizás, porque sí, Ajá. como dices, era más la leyenda en las primeras temporadas y termina siendo un personaje más al final y creo que sí estuvo bien ejecutado. Sí. No sé si ahora quieras seguir con estas cosas, a lo mejor que hablábamos como del desarrollo de personajes y las cosas que no te gustaron, que creo que incluye esto que decías de la relación de Ezra y Arya, que creo que van un poco más hacia esto. Sí, no, la verdad es que sí, siento esta sensación como de déjame busco qué más puedo decir de otros personajes para no entrar todavía en eso porque hasta coraje me da, pero Pero si es quieres podemos hablar primero de ese desarrollo de otros personajes y luego ya nos vamos con eso o como tú quieras. sí, sí, si quieres. En general creo que son personajes bien hechos, creo que la mayoría está como con una identidad bien definida, como con un arco argumental bien definido, como con inseguridades bien definidas que suelen ser las que explota la A en turno, con debilidades bastante bien definidas. Creo que a la mayoría puedes, hasta cierto punto, creo que la serie incluso lo hace intencionalmente, como te ponen el panorama y te hacen que, bueno, no te hacen, pero tú de manera muy, muy sencilla puedes anticiparte y adivinar qué es lo que va a hacer el personaje antes de que lo haga, ¿no? Y que creo que eso es mérito de la escritura, ¿no? Cuando puedes empezar a entender un personaje de esa manera es porque es un personaje que está bien desarrollado. Ahora, una cosa es que todo tenga coherencia y sentido y otra cosa es que uno pueda estar de acuerdo con ese contexto y con ese desarrollo que hacen de los personajes. Eh, y sobre todo porque digo, una cosa es que en el mundo real sean cosas que sucedan y otra cosa es que tú como creador escojas y digas, quiero estos personajes y los quiero mostrar en pantalla para que las personas los vean y sea la moraleja, el mensaje, lo que se lleve, ¿no? Porque no es nada más estos personajes toman estas decisiones por estas razones, sino estos personajes toman estas decisiones por estas razones y se los celebramos y los dejamos sin consecuencias y los dejamos así, ¿no? Entonces, sí, en cuanto al desarrollo, es bueno. Particularmente creo que hacen un muy buen trabajo con Spencer. Eh, eh, con Emily un poco, creo que también fue en ese sentido revolucionario un poco eh, la manera tan normalizada que trataron el tema de la comunidad LGBT, tanto con Emily como con Charlotte. Creo que, digo, no, obviamente yo no la vi en su momento, pero pienso en series de la época y creo que esta lo maneja de manera muy natural. Entonces creo que, y sobre todo eso, que también eran personajes mucho más allá de su identidad de género, ¿no? Que creo que Ujú. era uno de los problemas que solía haber, es como, miren, este es el personaje gay. ¿Cuál es su personalidad? Gay. ¿Cuál es su historia? Gay. Y ya, era como muy estereotípico, cliché y muy torpe por parte de algunos escritores. Y creo que acá hicieron un muy buen trabajo en incorporarlo de manera muy natural, de manera muy orgánica y que su personalidad iba mucho más allá que su identidad sexual, ¿no? Entonces, eso sí, lo reconozco, creo que la serie lo hizo bien. Eh,
este arco argumental de Allison creo que es muy interesante, sobre todo viendo las motivaciones que ella tenía y como mucho venía justo también de esas inseguridades que le creó la mamá desde su entorno familiar. Entonces es un personaje redondo y que creo que cierra su arco argumental de manera muy bonita, porque al final todo el tiempo era un disfraz para evitar el rechazo y acaba mostrándose vulnerable y encontrando pareja con quien crea una familia, ubicándose después en ese rol de madre que tanto conflicto le generaba. Entonces creo que el personaje de Allison estuvo bien desarrollado. ¿Quién más? ¿Quién más te toca? Caleb, Hannah. Sí. ¿Qué piensas? Toby, son como de los principales. Sí, digo, no estuvieron. No, de Arya no quiero hablar todavía. Caleb y Hannah fueron una pareja interesante. La mejor. Creo que lograron con esa pareja mostrar de manera muy orgánica también la clase de conflictos que suele haber en una pareja. Porque no nada más era como, la relación de adolescentes mágica, perfecta, que se conocen en la prepa y se casan y demás, ¿no? Muestran conflictos muy humanos, muy reales, conflictos muy cotidianos de pasas de la universidad a trabajar y los conflictos que implica la vida de adulto. Y aparte el tema de la confianza, el tema de, no sé, creo que esa es la parte en la que destacó el desarrollo de personajes, como que ponerlos en situaciones muy orgánicas y muy reales, no clichés, y que se siente natural. Entonces, sí, creo que en general, la serie hace un buen trabajo. Creo que los escritores, ahí es donde viene mi mayor conflicto, porque creo que los escritores sabían lo que hacían y tenían talento para desarrollar personajes, pero tomaron decisiones que no sé por qué las tomaron viendo lo que termina por ser la serie, pero no sé. Que ser la serie, pero nada más hablando de dos personajes. Y de las consecuencias en general para todos, pero sí. Ok. Tomando, o sea, este punto que dices del desarrollo de personajes, creo que sí, estoy de acuerdo que fue un desarrollo muy bueno de personajes, porque no lo hicieron como de una manera muy dramática, ¿no? O sea, creo que fue muy tal cual como en la vida. O sea, no como pasa esto y de repente, pum, ya, soy la persona más buena del mundo, o de repente, pum, soy la persona más mala del mundo. No sé, o sea, como que de una manera muy natural. Y sobre todo por la manera en la que empieza, que es tal cual la adolescencia. Estás en la prepa y va como este proceso de ir a la universidad y este proceso ya de entrar a la vida laboral. O sea, creo que fue eso como de una manera muy bonita también para la serie y tal cual como dices, o sea, enfrentarte como a todas estas situaciones tal cual de la vida cotidiana, ¿no? De la vida laboral, la vida de pareja, los divorcios de los papás, el tener que conocer como a la pareja de la mamá, la pareja del papá, que si tiene como la hermanastra, no sé, como todas estas situaciones creo que también hicieron que el desarrollo del personaje fuera muy bueno y sobre todo que también se vieran como no forzado. O sea, esto que mencionas, por ejemplo, también de el tema como de Emily, o sea, se vio también como muy natural, o sea, no se vio cliché, como dices, ni tampoco como muy a fuerza, o sea, que no iba más, o sea, iba más allá de es que soy gay y ya, o sea, no, o sea, iba más allá porque tal cual es como el vivir el desarrollo de personaje, como mucho también el descubrirse ella misma, su identidad. Pues es que siempre estuve enamorada de Allison, pero a lo mejor no es solo como el que me gusta Allison, es como, es que entonces a lo mejor sí me gustan las mujeres. Y el ir descubriendo poco a poco eso, este tema de contárselo a sus papás, pero también el tema de que la mamá no lo aceptaba y el tema de
empezar como a conectar nuevamente con la mamá y que la mamá empezara a conectar nuevamente con Emily y empezar a aceptar esa parte, pero también la parte en la que Paige también se identifica con Emily como de, es que ella ya lo aceptó y yo no puedo aceptarlo en mí misma, y termina como, es que a mí me gustaba Emily, pero me da coraje que, o sea, también como esa parte muy de adolescencia y de empezar como a identificarte con otras personas, no sé, siento que lo hicieron muy bien en la serie, ese desarrollo de los personajes y que muy también de esos temas de empezar a encontrar tu identidad, tu personalidad, todo eso creo que estuvo muy bien manejado. También, como dices, el tema con Charlotte, porque fue como desde niño, ¿no? Y ya en la adolescencia empezar a descubrirlo todavía más, y el tema del papá no lo apoya, pero la mamá sí. O sea, creo que lo hicieron de una manera muy, muy buena para la serie, ¿no? Y también, por ejemplo, el tema con Hannah, ¿no? Como todos estos temas también de la adolescencia, de las presiones de las amigas, ¿no? La presión de Allison de lo que comas ve y vomítalo, o las presiones de la gente de, cómete todo eso, y, o sea, no sé, como que esos temas creo que también los manejó muy bien la serie. Ahí no sé, bueno. O sea, pero como, a lo mejor fueron como muy encimita. A Sí, lo mejor tenían los temas, la oportunidad de explotar más ese tema. explorarlo más el tema, pero como que sí lo abordaron de cómo era esa Eso sí. crueldad. O sea, como esa crueldad y cómo lo sufrió Hannah. Sí, eso sí. Eso sí, y ya lo pasaban como de, ok, ya ahorita ya me siento bien con eso. O sea, como que esa parte, pero sí me gustó ese desarrollo de personajes en ese sentido. Y también creo que en general con los demás personajes que siento que sí eran como muy principales, como Caleb, Toby, también lo hicieron de manera muy como natural. O sea, no sé, la manera en la que fueron creciendo también con ellas. Estuvo bastante bien. Y sobre todo que seguían mostrando muchos de sus rasgos de personalidad a lo largo de la serie. O sea, que creo que eso es algo muy importante, que es como, ok, ya es como un rasgo que no cambia a lo mejor. No por el hecho de que seas adulto significa que ya te vas a comportar de una manera completamente diferente, que claro, sí son cosas que se quedan muy en ti y que a veces sigues reaccionando ante situaciones de estrés o ante situaciones muy difíciles, sigues reaccionando a veces de esa manera. Y siento que a veces es la verdad que le pasaba mucho a Hannah, como que se encontraba ante una situación así de súper estrés y a veces reaccionaba como de la misma manera en la que reaccionaba antes. Como que se estresaba y se ponía como de una manera de nadie me hable y yo lo voy a solucionar todo sola y no me importa, ¿no? Como que creo que a veces eso era como de, qué estrés, ¿no? Pero me gustaba que mostraran eso. Sí, eso es muy humano también, ¿no? Y pues no sé si ahora quieras entrar como con esa parte que te molestó mucho de la serie. No quiero, pero... Sí, es que, no sé, es lo que te digo, es muy desafortunado porque la serie hizo bien muchas cosas, pero no me... Viendo esto y viendo... Habría que ver, digo, también siento que estoy muy desinformado en algunas cosas, ¿no? Quizás habría que leer los libros, habría que ver cómo fue el proceso de desarrollo de la serie, pero viendo la serie tal cual, sin más contexto, a mí la sensación que me queda es que fue una decisión completamente capitalista de rating, como vamos a explorar este tema al inicio de la serie, pudiendo llevarlo a un lugar de consecuencias, pero como los fans amaron a la pareja, no podemos hacerles nada. Entonces tenemos que hacer que acaben juntos. Puede ser, sí. A mí esa es la sensación que me queda y me parece una decisión muy irresponsable, porque creo que justamente cuando tienes los medios para mostrar una situación así de compleja y así de real, tendrías que tener también esa responsabilidad de poder presentarla de una manera que no mande el mensaje equivocado, ¿no? Y aquí quizás quiero hacer una pausa y hacer como un disclosure y aclarar que no estamos aquí como jueces de moralidad para decir qué está bien y qué está mal y qué es correcto y qué es incorrecto. Simplemente creo que es un tema más que de moral, de ética. Creo que
los creadores de contenido tienen la responsabilidad también de ser conscientes de que lo que muestras en pantalla puede influir en la vida de las personas y puede ser una fuente de inspiración, de ejemplo, de normalización, de etcétera, etcétera, y que así como en otro momento pudiéramos habernos escandalizado con películas viejas de Disney que mostraban temas de manera muy irresponsable, temas de racismo, temas de sí, manejo de ciertas culturas de manera muy irresponsable. Machismo. Machismo sobre todo, claro, por supuesto, que son reflejo de la época. Creo que así mismo también tendríamos que escandalizarnos por situaciones como esta, porque creo que es muy, muy delicado. Pero bueno, ahora sí ya para entrar de lleno. El tema es Arya y Ezra. Se conocen en un bar. Sin saber nada uno del otro, hay química, y luego resulta que Ezra es su nuevo profesor de inglés. Y entonces es como, oh no, está mal. Bueno, pero sí quiero. ¿Tú quieres? No, sí quiero. Y entonces empiezan a andar, siendo él su profesor, ella teniendo 16 años, él teniendo probablemente, hacíamos las cuentas y por lo menos tenía que tener 24. Más o menos, ¿verdad? Creo que esas fueron las cuentas a las que llegamos. 23, 24 mínimo. Creo que sí acababa de salir de la universidad, entonces dices, sí, por lo menos le llevaba unos 7 años, pero aquí no, el tema no es la diferencia de edad, sino la posición en la que está. Ajá, exacto. O sea, la diferencia de edad de entrada no es cuál es la distancia, sino ella es menor de edad y él es mayor de edad. Esa es una. Y la otra justo es, él está en una posición de poder como profesor y ella está en una posición de vulnerabilidad como adolescente que está en pleno proceso de descubrimiento y de reafirmación de su identidad y demás, ¿no? Entonces, la serie empieza manejándolo así, creo que te lo va mostrando desde este lugar de lo tabú que es, y aunque al principio sí te lo romantizan, yo tenía la ilusión, tenía la expectativa de lo están haciendo así para que el trancazo sea más fuerte cuando venga el peso de la realidad y haya consecuencias para la situación, porque series así las hay, ¿no? En los que se muestra esto. Particularmente hace poquito me acordaba de BoJack Horseman, que lo hace también. ¿Te acuerdas de El amor de la adolescencia de BoJack, que luego va y los ve y resulta que tiene una familia y ella tiene una hija de 16 años y que la acompaña al baile y así? ¿No te acuerdas? Hace mucho que no vemos BoJack Horseman. Creo que no. Pero sí, tiene este manejo también de esta clase de abuso. Y al final, la BoJack Horseman te muestra todo el matiz de la situación, Sí. pero te queda claro que es un abuso y que es una situación sumamente deplorable por parte de BoJack. Y acá no, acá siento que yo estaba todo el tiempo con esa expectativa de, bueno, pero va... Porque te daban las pistas. Sí, y ahí va como poquito a poquito de, y ya se van a enterar los papás, aquí tiene que pasar algo. Y entonces los papás se enojaban, pero luego ya después decían, bueno, está bien. Y entonces era como, chihuahua. Y luego hubo una traición por parte de Ezra y Arya estuvo a punto de entregar un documento a la policía donde lo acusaba de este abuso. Que ahí es donde digo, o sea, la serie era consciente de eso, porque si tú lees, creo que nunca lo leen completo, pero sí te dan frases de lo que escribió Arya en el documento que iba a entregar. Y tú lo lees y dices, o sea, ¿cómo pueden expresar esto en la serie y después decir, no, pero lo perdonó? Es como, o sea, el documento mostraba tal cual eso. Era una situación de abuso de poder, era una situación en donde ella se aprovechó de vulnerabilidades de ellas y él como adulto responsable tenía la responsabilidad justo ética, tanto de profesionalidad como simplemente de, no sé, o sea, como tanto de la parte de la docencia, son las reglas mínimas para operar como docente, pero también, o sea, la responsabilidad de ser consciente de que a esa edad, a los 16 años, te estás aprovechando de una vulnerabilidad. Y aún así él decidió seguir adelante. Entonces, no sé, creo que
toda la serie me quedé esperando. Al final de una temporada terminan separados y dije, bueno, no, que se quedó sin consecuencias él, pero ya terminaron separados y luego para que al final regresen y se casen. Y entonces ahí fue cuando dije, no sé, la serie jugó con mis sentimientos. Yo me quedé esperando que Ezra pisara la cárcel porque creo que era lo mínimo que podía pasar cuando se entabla una relación a ese nivel de intimidad entre una adolescente y un profesor. Creo que las leyes son muy claras en ese aspecto y no pasó, nunca pasó. Ezra se quedó completamente sin consecuencias por ese abuso de poder y la serie lo romantizó y la serie lo volvió un cuento de hadas y lo volvió una historia de amor perfecta, ¿no? Y entonces es lo que yo te decía, o sea, yo lo único que espero es que ninguna adolescente que viera la serie haya dicho, ay, mira, qué bonito. Y entonces un profe que estaba en su prepa vio que le gustaba la serie y dijo, ah, pues mira, deja aprovecho, ¿no? Y entonces se aprovechó de esa vulnerabilidad para que alguna adolescente tratara de vivir esa misma historia de amor con su profesor. Yo solamente espero que eso no haya pasado y que no haya habido la promoción de este tipo de vulnerabilidades en contextos escolares a partir de ese ejemplo que te da la serie, porque creo que es muy delicado y es muy problemático y es muy, no sé, es lo que te decía yo cuando lo hablábamos. Si hay algo que a mí me puede y algo que me molesta mucho, es justo esta clase de abusos de poder. Ya no solo en términos de docente-alumno, sino de terapeuta-paciente, médico-paciente, abogado consultante, etcétera, etcétera. Que una persona se aproveche de su situación, de su posición de poder para vulnerar a otra persona y para hacerlo caer en una clase de relación desde la que claramente no entran como iguales. Eso, no sé, me genera mucha aversión y me hace quedarme con un mal sabor de boca de la serie. Sobre todo por eso, porque creo que eran conscientes de lo que hacían. O sea, varias veces durante la serie hacen mención específica a que efectivamente es un delito, a que efectivamente Ezra se estaba aprovechando de Arya, a que específicamente varias personas se lo dicen a Ezra. El papá de Arya dice, lo voy a demandar y se va a ir a la cárcel porque es lo más normal que pase. Arya misma escribe una carta bastante contundente y aún así se quedó sin consecuencias y se quedó romantizado. No, ya no digo yo consecuencias que haya pisado la cárcel, se casaron. Y entonces, ay, no sé, ya, mejor paro porque si no me sigo enojando más. No sé tú qué piensas. Sí, pienso cosas muy similares. Creo que, te digo, cambia mucho el punto de vista cuando lo ves la primera vez, o sea, te digo, cuando era adolescente a cuando lo veo ahorita. Y me gustaría también decir como estas dos partes. Uh-huh. Y me imagino que también cambia mucho cuando la ven adolescentes a cuando la ven ya otras personas. O sea, también por eso se me hace peligroso, o sea, exacto, que pongan este punto de vista. Porque yo la primera vez que la vi, siendo adolescente, como que sí dije, o sea, como anda con su profe, pero yo lo vi desde el punto de vista de ellos no sabían, ¿no? O sea, como se conocieron en un bar y ella no sabía que era su profe y él no sabía que era su alumna. O sea, ¿me explico? uh-huh. Como no sabían. Que así lo justificó la serie. Ajá, porque así lo justifica la serie. Sí. Entonces es como, ok, no sabían. Y entonces empiezan a andar y es como una desafortunada coincidencia, ¿no? O sea, como una desafortunada situación que así pasa porque así te lo deja ver la serie. Entonces la primera vez que yo lo vi siendo adolescente fue así como anda con su profe, pero no porque sea su profe, sino porque lo conoció antes sin saber que era el profe. Así lo vi la primera vez. O sea, yo, una persona de 16, 17 años, fue así como, pero luego ya cuando empieza a desarrollarse la serie y que él la traiciona, o sea, porque él resulta que todo el tiempo supo quién era Arya y
se aprovechó de ella, o sea, él fue directamente o sea, él sabía, ella es Arya, amiga de Alicent, y todo el tiempo sé quién ella, porque antes él había salido con Alicent. No era su primera víctima. No, ajá, él había salido con Alicent, o sea, a él le gustaban o sea, las chavas más chicas que él. O sea, menores de edad. Ajá, menores de edad. O sea, él ya había salido con Alicent, le gustaba Alicent, estaba enamorado de Alicent, y entonces Arya se acercó a Arya con esa intención de saber de Alicent porque él estaba escribiendo un libro. Entonces dijo, ella es la amiga de Alicent, me acerco a ella, y entonces ya de ahí ya no me gustó, o sea, nunca, no que antes me gustara, sino que antes yo no lo veía como, es que se está aprovechando de ella, sino que ahí ya lo vi como, se está aprovechando de ella. Pero siempre lo vi como, pues claro, está mal, porque en la serie te decían que estaba mal. O sea, en la serie, yo de 16, 17 años, yo sí veía que estaba mal, porque todo el tiempo en la serie te dicen, esto está mal, esto está mal. El papá de Arya está súper enojado y lo quiere meter a la cárcel, y el hermano está enojado y la mamá está enojada y el director también está enojado y todo mundo está enojado. O sea, nadie estaba a favor de esa relación más que las amigas, ¿no? O sea... Alcahuetas. Ajá, y yo también lo pensaba así, como claro que está mal la relación, ¿no? Pero no lo ves tampoco desde este punto de... la relación de poder y todo, porque tienes 16, 17 años y no, sí, claro. no piensas en eso, o sea, obviamente no. Y luego pasa esto en la serie de que todo el tiempo se estuvo aprovechando de ella y dices, no manches, ¿cómo? Y luego que ella lo perdone, es como, qué coraje. O sea, nunca lo vi como en ese punto de vista romántico de, claro que tenía que perdonarlo y qué bonito y así. Pero ahí es donde veo ese riesgo de que o sea, de que lo hayan manejado así, porque te venden esa idea de, no, no sabían ellos, o sea, como ese tema tabú, ¿no? O sea, de ellos no sabían, se vieron y resulta que son maestro y estudiante, no sé, ¿me explico? O sea, creo que eso es lo riesgoso de que lo vean adolescentes. Y te lo empiecen a vender así. Pero por el otro lado te empiezan a dar este mensaje de todo está mal, pero síguelo pasando, porque es una historia súper bonita de amor, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, como se aman a más no poder y van a hacer todo lo que sea para estar juntos. Y eso es lo que no está correcto, porque... repetimos, no es por este punto de vista moral de, es que la diferencia de edad, no, es porque se está aprovechando de su posición de poder con menores de edad, con alumnas, con sus estudiantes. Eso es lo que no es correcto, porque, o sea, simplemente por eso, y porque también viola esos códigos de ética, o sea, que no es correcto. Y ya que bueno, te digo, siendo adolescente, ya que se casan y todo, sí fue así como de, claro, era lo esperable, que si desde el principio te muestran como esta parejita y todos se van quedando con sus parejitas, que ella se iba a casar con él. Pero sí tenía como esa esperanza de que se quedara con el otro novio, ¿no? Con, ¿cómo se llama? ¿Jordan? No, Liam. ¿James? ¿Liam? No Liam, con Ajá. Liam. Jordan el otro. Con Liam, y fue así como, bueno... Ya viéndolo desde este punto de vista, ya ahora que la veo, o sea, están todas las señales, o sea, todas las señales, porque todo el tiempo te dicen que estuvo, o sea, que está mal. ¿Por qué? Porque hay incluso escenas donde creo que ella se queda dormida o algo así, como que se está quedando dormida, porque la manda a llamar el director y le muestra unas fotos de Ezra con ella. Y entonces en eso llega la policía y se lleva a Ezra, ¿no te acuerdas? Ajá, sí. De la escuela. Y dices, no manches, ya se la llevó. Y resulta que es, o sea, como un sueño, una pesadilla que tuvo ella, y resulta que la manda a llamar el director por otra cosa. Entonces, como esa señal de, claro que se lo puede llevar la policía. Con toda la razón. Con toda la razón del mundo. Y más allá en Estados Unidos. Por supuesto.
el director le llegó a decir a ella, cuando Ezra ya no estaba en la escuela, cuando él ya no era profesor de ahí, que se llegó a enterar que ellos llegaron a tener una relación o como que se llegaron a llevar fuera de la institución, que eso no es correcto, sin llegarle a decir que eran pareja. O sea, como no es correcto que tengas como una relación fuera del salón de clases, ¿no? Por así decirlo, porque nuevamente te sigues aprovechando de tu posición de poder. El papá, ¿cómo reaccionó? Simplemente cómo reaccionó cuando Arya descubrió, o sea, cuando descubrió que Ezra andaba con Arya, o simplemente antes de que supiera de eso, cuando se enteraron de que había un chisme de que Ezra andaba con una alumna. ¿Te acuerdas? O sea, todo lo que los papás dijeron de Ezra a Arya, y Arya fue así como de, no sé, o sea, cómo reaccionó el hermano, o sea, en la serie te lo dan una y otra vez, muchas escenas de eso, y aún así siento que la idea de que el amor puede más allá de todas esas cosas, de que el amor es el que va a vencer, de que el amor es lo más importante, cuando en realidad ni siquiera era un amor, no había amor ahí, o sea, él siempre fue con otra intención hacia ella, con otra intención completamente diferente que te la dan ahí en la serie, él lo dice, mi intención, sí, era conocerte para esto. Y ella lo sabe, lo descubre, se siente completamente dolida, se siente completamente mal. Y él le dice, bueno, es que ya después me enamoré de ti, ya después me gustaste. Y ella va con toda la intención de ir a denunciarlo y decirle tal cual a la policía lo que es, la realidad, lo que tal cual lo pueden meter a la cárcel, y sus amigas la convencen de que no lo haga. Sí. De que no lo haga, y después termina perdonándolo. Entonces, o sea, nuevamente te dan el mensaje y él todo el tiempo acepta que esa es la verdad, porque cuando él descubre esa carta, cuando él descubre esa denuncia, cuando él descubre las cosas, porque ella también manda una carta a una universidad diciendo sobre la relación que tuvo con Ezra y lo que significó, y usa también estas palabras de que se aprovechó, de que le robó su adolescencia, que le robó como todas estas aventuras, no sé, o sea, todo lo que puedes hacer en la adolescencia se la robó Ezra, ¿no? Y ella lo narra en esta carta, la lee Ezra y él lo acepta. Es como, sí, yo sé que sí. O sea, él nunca se enoja ni por la denuncia, ni por las palabras de Arya, o sea, nuevamente ahí te dan ese mensaje de, es la verdad. Uh-huh. O sea, nunca te dicen, ay, esto es falso, ¿por qué? Nunca se escandalizan por eso, es como completamente cierto. Y aún así siguen defendiendo la relación. O sea, aún así el siguiente capítulo es como, yo sé que es cierto, pero te perdono. Pero el amor que tenemos, pero la confianza, pero podemos arreglarlo. Porque después de eso todavía Arya es como, ok, me quiero ir a la universidad sin andar contigo. Ya quiero terminar contigo. Y creo que también por eso el desarrollo de personaje de ella creo que es el más flojo de todos. Sí. Muchísimo más flojo, porque el aferrarse, bueno, o sea, los creadores de la serie, al aferrarse tanto a esta relación, jalaron mucho el personaje para que no evolucionara. A que no evolucionara, exacto. Porque todo lo que hacía Arya era como... trataban de evolucionar a esto y era como, no, jálala a que defienda el personaje, a que defienda la relación, porque era como, ok, todo lo que me hiciste no pasa nada, porque, o sea, él lo aceptaba como, sí, te hice esto, sí, te traicioné, sí, te robé todo esto, estoy de acuerdo, no me enojo, y aún así ella hacía lo que fuera por él. Uh-huh. Voy a traicionar a mis amigas, voy a traicionar a mi familia, o sea, todo, aunque su papá se quedara... Podían correrlo del trabajo, al papá, a la mamá, a quien fuera, con tal de que a Ezra no le pasara nada. Cierto. Entonces, ahí creo que hicieron que el personaje no evolucionara para nada con tal de mantener esa relación. Y creo que ahí va mucho a lo que decías, porque a la gente le encantó esta relación. Y viene de
qué es lo que les encantó de esta relación, o sea, como esa romantización de lo prohibido del alumno maestro, y es algo que se da mucho en la actualidad. Desafortunadamente. Creo que ese es algo que también a lo que quería llegar, que tú dices, o sea, que para que lo vea una alumna y diga, es que quiero andar con mi profe, pero es que se da, o sea, yo he escuchado de miles de relaciones que es como, es que anda con el profe, es que el profe que andaba con las alumnas, es que les tiraba la onda a las alumnas, es que lo descubrieron que salía con las alumnas y lo corrieron, y es que, o sea, es algo súper común abusar de esa relación, o sea, como de esa posición de poder, o sea, creo que como que lo hicieron como la mejor pareja y romantizaron tanto eso, y es algo que sigue pasando, ¿no? Como en la actualidad. Uh-huh. Incluso, a lo mejor como dato extra, o sea, en la vida real, o sea, la actriz tenía un crush con el actor. Entonces, no sé qué tanto también ahí eso influyó, porque ella confesó que, o sea, Lucy Hale, que es la actriz que da vida como al personaje de Arya, sí confesó que ella tenía un crush en la vida real con este actor, con el profe Ezra Fitz, ¿no? O sea, entonces no sé también, o sea, como que fueron más por estos números de queremos la relación de Ezra y Arya, que no dejaron que tal vez el punto era ese, que hasta ahí quedara la relación, pero que lo llevaron hasta el punto de, no, sí, vamos a dejar que se casen, ¿no? Porque él ya tenía otra relación después y desafortunado, o sea, creo que la serie iba, o sea, es muy buena, iba muy bien, desarrollaron muchas cosas, pero esa parte creo que sí fue muy desafortunada. Demasiado. Y es, no sé, digo, o sea, es que una cosa es que te guíes por el rating y otra cosa es, pues sí, obviamente le tuvieron miedo a pérdidas millonarias, o sea, sí, estoy casi seguro que tanto fue la manera en la que ellos mismos, porque ellos mismos se cavaron la tumba, ¿no? O sea, tanto fue la manera en que ellos mostraron la relación en la serie como algo romántico, que al momento de la verdad, o sea, simplemente si en ese capítulo en el que Arya descubre todo, creo que era perfecto, o sea, les hubiera perdonado todo lo que hicieron antes, porque era como, se muestra a Ezra justo como este abusador, como este persona que abusó completamente de su posición, y Arya podía hacer que tuviera las consecuencias de que fuera a la cárcel. Era perfecto y era un mensaje muy bueno, con todos los matices de lo mal que hicieron las cosas antes. Si lo hubieran hecho, yo creo que se les cae el rating. Yo creo que seguramente han de haber hecho, porque así son las empresas como de ese tipo corporativos, seguramente han de haber hecho algún estudio con grupos focales para ver cuál era la recepción de la gente, y yo creo que no se animaron. Digo, aquí estoy especulando completamente, pero yo sí creo que viendo la serie tuvieron miedo a que se les cayera el rating si se deshacían de esa relación. Y justo eso, creo que hasta en eso se nota, como lo mencionas, ¿no? Arya no crece como personaje porque la única evolución lógica que tenía su personaje era darse cuenta de eso, de que la relación esta fue un abuso y de que ella tenía que moverse del lugar, pero como no se lo permitieron al personaje por temas de rating, pues simplemente nunca hubo esa evolución. Sobre todo, y aquí creo que es importante hacer como esa distinción, porque luego quizás no queda claro a qué nos referimos con este tema del abuso de la posición de poder. No queremos hacer de un podcast de didáctica de psicología, pero creo que este es un punto que es importante explicar, porque si no puede quedar el mensaje a medias, ¿no? Con posición de poder, las cosas más clichés de las formas en las que se puede abusar es un profe que pasa a una alumna a cambio de favores, o a cambio de si me hablas bonito, entonces te paso, es como lo más cliché, y es como que lo que la gente piensa que es el abuso de poder, ¿no? Como, de mí depende que te gradúes o no, entonces más vale que me hables bonito, ¿no? Ese es un abuso de una posición de poder muy clásico, muy, muy general, pero en realidad es mucho más sutil que eso. Y en esta serie no pasa eso. En esta serie Ezra nunca se aprovecha de te puedo reprobar ni nada por el estilo. En realidad, un abuso de posición de poder tiene que ver con que entras a la relación desde lugares diferentes. No es lo mismo como tú
como adolescente percibes a alguien más grande, porque incluso eso, como decías, ¿no? Arya lo conoce en un bar, pero lo conoce y es ya sabiendo que él es universitario, que él ya se graduó, que se graduó de lo que ella quería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ya te trae un componente de admiración. Pero sobre todo también después hay un tema importante que es justo lo que más de la serie, que es claramente Arya está diseñada como este personaje que no sabe lidiar con las situaciones de su familia y que quiere ella resolverlo todo, y que entonces su fachada es: yo soy muy madura, yo soy la más madura, yo siempre fui la más madura de mis amigas, y yo siempre, como tratando ella de ponerse en un lugar de adulta desde mucho antes de serlo, adoptó esta faceta de yo soy muy madura, y siempre lo decían en la serie y siempre lo recalcaban, como que esa era la característica de Arya. Y entonces llega, obviamente, un tipo de 24 años que ya egresó de la universidad, que estudió lo que ella quería y que es profesor de la preparatoria en la que ella está. Obviamente la visión que ella tiene de él desde esta posición de yo quiero ser muy madura hace que ella entre a la relación desde otro lugar. Entra a la relación con desventaja, porque ya entra idealizando esta parte de, pues mira, ando con un profe, soy muy madura, soy más madura que mi edad, por eso puedo andar con alguien de 24 años que ya se graduó, etcétera, etcétera. Y entonces se va alimentando esta narrativa misma dentro de Arya, y justo creo que lo lógico era que entonces evolucionara a darse cuenta de está bien no ser maduro a los 16 y está bien reconocer que en ese momento tomé decisiones equivocadas porque me guiaba más por influencias externas, me guiaba más por esta sensación que tenía yo de querer controlar, etcétera, etcétera, y que reconociera que se equivocó en esa relación con Ezra y que lo reconoce ella en un par de ocasiones en la serie, y aún así no le permiten expresarlo, ¿no? No le permiten llevarlo a la policía. Y al final ella se retracta, ¿no? Y va con Ezra y le dice, escribí esto, pero perdóname, no era mi intención y demás. Y es como, no sé, o sea, hacen a Arya consciente de cómo eran las cosas más adelante, pero no con la suficiente valentía como para que vaya adelante, y al final se acaba retractando. Entonces, eso por un lado, que creo que muchas veces entendemos relación de poder como algo en lo que se ejerce de manera explícita. Yo te controlo, yo tengo este poder sobre ti, entonces tienes que hacer esto, pero en realidad es mucho más útil que eso. Sí, es mucho, sí. Sí, como más implícito. Ajá, y entonces obviamente Ezra tiene ya otras experiencias, tiene ya otro contexto, y se aprovecha. Lo peor es que la serie lo hace explícito. Él se aprovechó de eso. Él supo la manera de acercarse a Arya. Él supo qué cosas decirle a Arya para que le interesara a él. Y al final resulta que se enamoró. Que obviamente después exploras el personaje de Ezra y dices, viene de una familia adinerada, donde nunca le faltó nada, donde nunca hubo consecuencias, donde si tenía un problema se lo resolvía la mamá a base de billetazos, etcétera, etcétera. Y dices, Que tenía un hijo que resultó que no era su hijo. Ajá. Y entonces dices, pues obviamente Ezra es mucho más fácil que caiga en este tipo de patrones. Por eso, porque nunca vivió una vida en la que sus actos tuvieran consecuencias. Entonces para él era muy fácil engatusarse en estas historias de romanticismo y convencerse de lo que estaba haciendo era romántico y demás. Pero por lo mismo, justo era un personaje que, si no lo iban a hacer evolucionar a él, lo más lógico es que la consecuencia fuera que lo arrestaran y que acabara preso. Creo que era lo más lógico que podía hacer la serie, y nunca se animó. Y bueno, ya nos estamos extendiendo demasiado, pero es que no puedo dejar sin reiterar estas ideas, porque creo que es muy desafortunado, y sobre todo lo que dices, ¿no? O mismo que le quitaran la licencia, bueno, o sea, sí, como de la licencia de docente, el trabajo, no sé, algo así. Sí, y es que a final de cuentas digo, hay dos puntos más que quiero tocar sobre este tema, porque ya no me quiero extender demasiado, pero uno es lo que decías, ¿no? O sea, es que la triste realidad es que esto pasa en nuestra sociedad. Yo también conozco muchos casos de alumnas que anduvieron con profes, de
situaciones así de psicólogos que anduvieron con pacientes, de médicos que anduvieron con pacientes, o sea, situaciones muy, muy desafortunadas en la vida real. Y el tema es que acá en la serie te lo pasan justo como que todo salió bien, como que qué bonito, anduvieron y se casaron y Ezra era muy buena persona, resulta después que era muy buena persona, cuando en realidad primero abusaba, tenía hijos que desaparecía Y ya tenía mucho dinero. Ajá, y tenía mucho dinero, ¿no? Y entonces te lo romantizan por completo, pero la realidad es que en el mundo real, o sea, lo que pasa es una alumna se ilusiona con un profesor que se aprovecha de su posición de poder y la acaba embarazando y le acaba truncando toda su carrera, o se acaba mudando con él y resulta que el tipo era súper violento y acaban viviendo una relación súper... O estaba casado. o que estaba casado, y entonces el panorama no suele ser ese cuento de hadas. El problema es que si romantizas el inicio de una relación así, haces más probable que aparezcan este tipo de embarazos adolescentes por parte de profesores, que aparezcan relaciones de violencia, feminicidios, por llegar a extremos mucho más grandes que no sé si son casos que se han dado en nuestra sociedad, pero no me sorprendería. Entonces, con un tema tan delicado como ese, creo que romantizar algo así es muy, muy, muy desafortunado. Y creo que el otro punto que quería tocar, que creo que es también donde dije, cuando los papás de Aria lo descubren, el papá dice que va a ir a acusarlo en la facultad. en la facultad, y que va a hacer que pierda todo y que acabe en la cárcel y demás. Y la mamá, sí fue la mamá, lo acaba convenciendo de que no lo haga por las consecuencias que eso va a tener para Aria. Porque, no, Aria amenaza al papá. bueno, sí, Aria eso amenaza aparte. al papá Ajá. con otras cosas, como de... Ya no me acuerdo exactamente con qué, pero Aria amenaza al papá y entonces también empieza a convencer a la mamá y shalala, o sea, pero... O sea, Aria es como defenderlo a él. Pero el punto era que la razón por la que no acaban de denunciar a Ezra es porque eso iba a traer consecuencias negativas para Aria, ¿no? Como, es que entonces ya no la van a aceptar en universidades, es que entonces ya no va a poder graduarse, es que entonces ella va a quedar tachada con ese estigma y entonces ya cómo va a seguir su vida. Me acuerdo que un poco por ahí iba la narrativa. Y entonces dices, o sea, qué horrible sociedad en la que la víctima se le revictimiza de esa manera, ¿no? O sea, claramente Aria es una adolescente, claramente es influible, claramente si Ezra se aprovechó de ella para estar en una relación, el culpable es Ezra, él es el que tiene que cargar con todas las consecuencias de eso, y Aria no tendría por qué enfrentar ninguna de ellas, pero sin embargo en una sociedad machista en la que siempre se le echa la culpa a la mujer de, pues ¿por qué andas con él? Se le revictimiza a Aria, se le cierran puertas y esa clase de cosas no deberían de pasar, ¿no? Y entonces ahí es donde se vuelve todavía más problemático que entonces una alumna que acaba engatusada por un profesor después tenga miedo de decirlo porque le va a afectar a ella. Y es como, ¿por qué tendría que afectarle a la víctima una situación así? Y es donde digo, pero bueno, ya. Último comentario más para quejarme de eso. En términos generales, una serie con mucho potencial, pero que tomó decisiones que creo que para mí no son perdonables y que acaba haciendo que no la pueda recomendar necesariamente teniendo eso en cuenta. O sea, me cuesta mucho trabajo decir, ve esta serie, pero pasan abusos bastante severos en los que no hay ningún tipo de consecuencias y hay una relación con una menor, pero... Pues a lo mejor nada más dependiendo a quién se la vas a recomendar. Sí, claro. No, sí, por supuesto. Pero digo, o sea, me cuesta trabajo decir, sí la recomiendo cuando tomaron esa decisión tan grave. Porque para mí creo que decir, no pasa nada es normalizar también. Entonces, sí. Pero bueno, ya. Conclusiones, no sé, ¿tú quieres agregar algo más o ya vamos cerrando el episodio? No, pues creo que también es una serie bastante buena en todo lo demás, o sea, en la trama, en el desarrollo de los demás personajes, creo que sí es muy buena, pero sí es desafortunado esa relación que manejaron y que al final terminara en boda. Entonces, pues sí, eso es lo único malo y es una serie que tuvo, no, o sea, fue
muy, muy popular cuando salió, o sea, de verdad tuvo muchísima audiencia y pues la vieron, o sea, quieras que no, es una serie que ya se vio, claro. que ya tuvo su impacto. Las consecuencias que tuvo ya las tuvo. Ajá, o sea, lamentablemente en la relación era la relación favorita y para muchos, para otros no era la favorita, era Hannah y Caleb, Toby y Spencer, o sea, ya no, o sea, ya fue. Pues sí, tienes razón. Lamentablemente. Yo sí la recomendaría en cuanto a otras cosas, o sea, del suspenso y eso, sí, en cuanto a eso sí, pero en cuanto a esta parte que mencionas, pues obviamente no, claro que no. Pero pues si ya la vieron, pues igual comenten qué les pareció, ustedes qué piensan también de este tema o de los otros temas, del desarrollo de personajes, porque pues creo que también hay otras cosas que valen la pena de esta serie. Sí, pues justo eso, creo que al final es importante verla con ese ojo crítico y si la ven, noten eso y sepan eso y analícenlo, lleguen a sus propias conclusiones. Igual si ya la vieron, pues como dices, coméntenos qué les pareció, qué opinaron. Y pues nada, yo creo que con esto cerramos el episodio de hoy. Síganos en redes como Cinefilosos Podcast Cinefilosos. Estamos en Instagram, ya empezamos a subir algunos reels a TikTok también para que ahí puedan ver pequeños pedacitos de estos episodios y obviamente para que vean el episodio completo en cualquiera de su plataforma preferida de consumo de podcast. Y pues nada, esto fue todo por hoy. Yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.